Ayer el periodista Ciro Gómez Leiva fue atacado a tiros cuando llegaba a su domicilio al terminar su noticiero nocturno. Le salvó la vida que su vehículo, que recibió 9 disparos, estuviera blindado. Contra nuestro colega y amigo deviene de su labor periodística, pero se produce porque existe un clima de confrontación, de agresiones e insultos contra los periodistas y los medios que impregna todo, pero que nace desde las más altas instancias del poder. El atentado puede tener muchas razones u objetivos, pero este tipo de acciones se facilitan e incluso se tratan de justificar ante el clima de agravio y polarización que se ha creado. No es responsabilidad ni de los medios ni de los comunicadores garantizar la seguridad de cada uno de quienes hacemos noticias con los más diferentes puntos de vista y muchas veces con información crítica e incómoda. Es responsabilidad exclusiva del Estado y de quienes deben proporcionar esa seguridad. Esta misma semana México fue declarado el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de países en guerra como Ucrania. En este 2022 suman 16 los periodistas asesinados y muchos más los que han sufrido ataques y agresiones. Garantizar la seguridad de los periodistas implica acabar con el clima de agresiones y agravios y asegurar las condiciones para un ejercicio del periodismo libre de violencia. Las declaraciones de solidaridad son, por supuesto, bienvenidas, pero no son suficientes. Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Hay mucha de la información que estamos reservando precisamente para no entorpecer las investigaciones. Pero lo que podemos informar públicamente, pues va a estar el secretario informando permanentemente para que pues se conozca lo que tenemos hasta ahora. Vamos a disponer de todas nuestras capacidades operativas y de investigación para detener a los responsables de este lamentable y cobarde hecho. En 1994 dijimos que fue el clima político el que propició acciones como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, en una época donde la violencia estaba mucho más lejos de la vida cotidiana que ahora. Hoy, disipar ese clima de violencia y polarización debería ser una prioridad absoluta, pero para todos, comenzando con las declaraciones de los estamentos más altos del poder y llegando hasta las comunicaciones más pedestres de las redes sociales. Somos Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Nuestra solidaridad desde aquí, desde Todo Personal, con nuestro colega y amigo Ciro Gómez Leiva y con todos los periodistas que cotidianamente sufren agresiones de todo tipo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Con un larguísimo reportaje con información proporcionada por un grupo de agentes de la DEA, el New York Times resucitó un tema que ya estaba cerrado, el de la detención del general Salvador Cienfuegos, sucedido hace ya 2 años. Mire usted, el reportaje publicado en el New York Times cuenta con una enorme cantidad de datos que siguen girando en torno a lo que ya sabíamos, a lo que se había dado a conocer cuando se detuvo al general sin ninguna información realmente nueva, supuestos mensajes telefónicos entre narcotraficantes de segundo nivel y el propio exsecretario de la Defensa, sin poder demostrar siquiera su autenticidad. Lo que sigue estando detrás es la idea que tuvieron ese grupo de agentes junto con
o miembros de la Fiscalía de Nueva York en un objetivo que tienen hace mucho tiempo. Incluso lo hicieron con desconocimiento de sus jefes, construir un megaproceso contra México. Así le hemos contado aquí, desde que sucedió hace 2 años, esa historia. El nombre del general Salvador Cienfuegos regresó a los reflectores. El diario The New York Times publicó un reportaje en el que da a conocer detalles de la detención contra el extitular de la Secretaría de la Defensa hace 2 años. El periodista Tim Golden puntualiza que las autoridades del Distrito Este de Nueva York propusieron acusar de nuevo a Cienfuegos sobre nuevos cargos en su contra, con la supuesta existencia de nuevas pruebas que detallaban que el exmando militar se reunió en diversas ocasiones de forma personal con 3 narcotraficantes, esto sin tener pruebas, según con la finalidad de hablar sobre la protección de diversos cargamentos de drogas. En Todo Personal le dimos a conocer en su momento el caso. Como dijimos, quien llevó adelante esa investigación no fue ni la DEA ni el Departamento de Justicia como tales, sino un grupo de la DEA y otro de la Fiscalía de Nueva York, que llegaron a ordenar la detención del general sin conocimiento pleno de sus jefes e incluso del secretario de Justicia de Estados Unidos. Esos investigadores y fiscales tenían en su estrategia construir un megaproceso sobre México, similar al que esa fiscalía, décadas atrás, había realizado sobre las 5 familias de la mafia de Nueva York. Salvador Cienfuegos fue detenido por la ley el 15 de octubre del 2020 en Estados Unidos, donde se encontraba en un viaje a la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, el exmando militar volvió el 19 de noviembre del mismo año al país, en una acusación que resultó ser infundada y también ilegítima. El Departamento de Justicia comprobó que la investigación no tenía fundamento alguno. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo exoneró de todos los cargos e investigaciones en su contra el 14 de enero de 2021, a los que estaba siendo sometido en la Unión Americana. El fiscal general de México reiteró que basar la acusación en conversaciones extremadamente ridículas entre 2 zampones que ya se murieron fue algo muy poco serio. Señaló que en varias ocasiones su dependencia solicitó todas las pruebas del caso, pero las autoridades de la Unión Americana nunca las entregaron, pese a presentarlas ante el gran jurado. El entonces embajador Christopher Landau aseguró que el regreso del general a México se dio luego de que el fiscal William Barr revisó el expediente del caso y vio lo que vimos todos, que no tenía ni pies ni cabeza. Culpó a la burocracia de su país de no haber informado con anterioridad a nuestro gobierno sobre el proceso en contra del exfuncionario. Y poco antes de que dejara el cargo, el secretario de la Defensa, el mismo día que iniciaba operaciones ADN 40, estuvo aquí en este estudio el general Cienfuegos. Esto es parte de lo que nos dijo sobre la relación del ejército mexicano con Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. ¿Pero qué le dicen a usted? Porque la relación del ejército mexicano con el ejército estadounidense pasa por un muy buen momento desde hace ya varios años. Yo creo que, independientemente del problema comercial y de migración, el más importante con ellos es el de seguridad. Y en este tema, en cuanto a las fuerzas militares de ambos países, efectivamente, tenemos excelentes relaciones, ha habido un gran avance, hablamos con franqueza, con confianza, con respeto, se respeta la soberanía de los países y entonces a ellos les preocupa que esta situación pudiera variar y a nosotros también. No solo lo que les hemos dicho es que sentimos que la sociedad en México se siente ofendida, que se siente agraviada por las declaraciones y actos que ha venido ejecutando el nuevo gobierno y que eso pues tiene que obligar al gobierno de México a tomar algunas decisiones en su momento, pero que no quisiéramos que eso interfiriera también en esta relación que hemos mantenido. La verdad es que es de primera, yo creo que ellos han aportado mucho para nosotros, pero también nosotros hemos aportado demasiado para ellos, sobre todo en estas partes de los problemas de seguridad interior, crimen organizado, narcotráfico y demás. A mí siempre me ha llamado la atención, México y Canadá están dentro de lo que ellos llaman el Comando Norte, que es el de, vendría a ser la cápsula, para explicarle a los amigos del auditorio, la cápsula de seguridad de los propios Estados Unidos. Todo el resto de América Latina es parte del Comando Sur, es el Comando Sur que comandó, valga la redundancia, John Kelly, el del Homeland Security.
eso de ser parte del Comando Norte crea relaciones especiales, me imagino, entre los ejércitos. Tienen repartido el mundo en comandos. Después de los lamentables hechos terroristas de las Torres en los Estados Unidos, ellos crean este Comando Norte para buscar cómo encapsular a estos países que son sus fronteras y evitar hechos terroristas. Sin embargo, sí tenemos una relación con el Comando Norte, con el Comando Sur, que coincidentemente hacen frontera entre México y Guatemala, Comando Norte y Comando Sur. Sí. Entonces eso hace que hayamos tenido también alguna relación con ellos, sobre todo porque es precisamente en las fronteras donde el control de la delincuencia es más complicado. Entonces ellos participan mucho, el Comando Sur con todos los países de Centro y Sudamérica, y el Comando Norte coordina con nosotros algunos asuntos que se llegan a fincar ya las responsabilidades en la propia frontera. Bueno, después de leer estas casi 80 páginas que tiene este trabajo, hecho por un reportero muy reconocido del New York Times, que es Tim Golden, con esta información que le proporcionaron, que es prácticamente lo mismo que tiene las 705 páginas que le entregaron a la fiscal, la entregó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República hace casi exactamente 2 años. Las conclusiones son las mismas. No tenían pruebas. El relato es inverosímil. Cualquiera con conocimientos de lo que sucede en el mundo del narcotráfico y cómo se mueve el mundo del narcotráfico, descubre con mucha facilidad que detrás de esas acusaciones no hay nada. Cuando uno ve que cómo se tomaron las decisiones, de dónde surgieron, cómo surgieron las primeras investigaciones, uno llega a la misma conclusión. Cuando uno ve que dicen los agentes de la DEA que llevan 5 años investigando, incluso con un gran jurado, al general Cienfuegos, al mismo tiempo que el general Cienfuegos visitaba Estados Unidos y era condecorado por el ejército de los Estados Unidos, uno concluye que no había sustento. No hubo sustento. Más que revivir el caso, lo que tendría que hacer la justicia estadounidense es ofrecer una disculpa al general y cerrar definitivamente una historia que lo único que hace es ahondar la desconfianza y la distancia entre instituciones de los dos países. Y está por terminar la justa deportiva en Qatar y las repercusiones globales de competencias como estas son varias. De ello van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández Menéndez en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Todas las competencias, las grandes competencias como son las Olimpiadas, los mundiales, los grandes juegos de cualquier deporte se han convertido en fenómenos comunicacionales y fenómenos globales, pero pocos, creo que pocos, quizás ninguno, como los mundiales de fútbol y particularmente este que se está viviendo a punto de concluir en Qatar. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está, gusto, mi querido señor? ¿Cómo va la vida? Ahí vamos, muy bien. Oye, a ver, qué fenómeno, qué interesante todo lo que ha ocurrido en torno a Qatar, ¿no? Más que nunca, por el país, por las condiciones, por la situación. Por los estados de ánimo que estamos viviendo. Por todo lo que se está viviendo y por el altísimo contenido, ya lo habíamos visto en Brasil, lo habíamos visto en Rusia, en los últimos mundiales, ahora en Qatar, el altísimo contenido nacionalista que están teniendo estas competencias. Es que, si mal no recuerdo, Roland Barthes tiene un gran libro que se llama Olímpica. Habla de cómo en la sociedad del siglo XX eran verdaderamente utilizados por los gobiernos, no por los estados, sino por la posición gubernamental, para demostrar 4 cosas: fuerza del gobierno, manejo de organización, sentido de desarrollo y la capacidad de crecimiento, o sea, mostrar
la fuerza de un gobierno que estaba en el poder. Lo utilizó en el 36 el partido nazi, específicamente Goebbels, es el motivo de una de sus grandes capítulos del libro, ¿sí? Y habla de cómo son realmente ensayos de qué sucedería si hubiera un conflicto armado. Es cuando miden los países sus niveles o cuando medían los países sus niveles de competencia, sus procesos de enfrentamiento, ver hasta dónde podían llegar. La gente era testigo de competiciones de personas que no eran preparadas a este nivel como son preparados. Los récords olímpicos empezaban a presentarse. Todo era gran sorpresa y todo era un gran azoro de lo que se podría llegar, y era una festividad que tenía que ver con el plano de la convivencia para muchos seres humanos. Sucede en el deporte que más rivalidad y más pasionalidad presenta, que es el fútbol soccer, manejado por una organización que parece ser que no le presenta resultados a nadie, maestro. A los únicos que es como entre el Vaticano y a los únicos que le ha presentado Siberia. fue a la justicia de Estados Unidos después de que transaron a Estados Unidos para no darle el mundial que se tendría que estar jugando ahora pero es en una Estados Unidos. muy Pero si los clásicos dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, los mundiales parecen ser la continuación de la guerra por otros medios. Exactamente. Y entonces, ¿qué ve uno? No solamente está uno viendo el proceso de la competencia cada vez más exaltada, porque cada vez hay más información. Hay que ver que el deporte se ha vuelto un elemento global. Ya es un proceso donde el ser humano tiene una especie de simpatía, le va a otro equipo, es un equipo extranjero, se empiezan a realizar las grandes figuras, los grandes mitos, las grandes cosas. Pelé fue una gran figura futbolística, no fue una gran figura mediática. Claro. Sí, el primer intento de figura mediática lo hizo el Cosmos de Nueva York cuando juntó en un mismo equipo a Beckenbauer, Cruyff y Pelé, claro, ya como con 75 años cada uno, maestro. No, y quizás fue Maradona después del Mundial de México. Y el desarrollo de lo que hizo Maradona como una figura verdaderamente importante y que manejó muy bien los medios. Pero el fenómeno de Messi es el endiosamiento de un ser humano, es el que provoca los contrastes, las competencias, quién era mejor. Y ese fenómeno Messi ha sido peculiar en este mundial, es la gran figura. Se le plantea a este gran personaje del fútbol, creado por los medios y creado por su gran capacidad, se le plantea la posibilidad de que en este año pueda ser por primera vez campeón mundial. Las leyes del melodrama empiezan a funcionar, la competencia, el esfuerzo, el llegar desde abajo, y entonces empieza a plantearse una combinación entre la mercadotecnia, la regla del melodrama, la utilización de los negocios y el manejo de lo que significa un ser humano como deportista. Cuando se le empieza a dar un ensayo, una revisión de carácter intelectual y un proceso de neurocientífico y de comportamiento a un ser humano, ya empieza a trascender en otros procesos sociales. Recuerdo a Maradona en el campo, creo que era en el estadio del Boca, diciendo: he cometido errores, he cometido excesos, yo sé que debería avergonzarme, pero la pelota no se mancha. No se toca. No se mancha, ¿no? La ovación del gentío por esa frase. La pelota no se mancha. ¿Sí? ¿De dónde sacó esa frase? De una ocurrencia que ese hombre tenía por el fervor que tenía con esto. Ahora, vea, la cantidad de argentinos que se han movido a Qatar con una enorme deseo de ser campeones. Ya va más allá del equipo. Es un proceso de catarsis social. Lo que pasa en el Mundial del Fútbol es la explosión emocional de los seres humanos abandonando una realidad y creando otra realidad, una realidad de 3 semanas o de 4 semanas, que ahora la gente se preguntará, después del domingo, ¿qué sigue, maestro? Cuando las realidades se presenten, ¿qué va a pasar con México cuando México tenga que enfrentarse a una afición absolutamente desencantada, que le quitaron su equipo, que le quitaron la esperanza, le quitaron la posibilidad ya ni del quinto partido, sino de pasar? ¿Qué va a suceder con esa
con esta sociedad que tiene un estado de ánimo absolutamente descompuesto, que no ha conocido la serenidad en mucho tiempo, lleva muchos meses de malas, lleva muchos meses sin variabilidad. En ese momento la FIFA y Blatter eran conscientes del poder que estaban manejando, maestro. Estaban manejando no solamente el negocio, las emociones humanas como un fenómeno global, la esperanza, la frustración, la decepción, el sentido de provocar ensoñaciones. Entonces, el deporte se convierte ya en un proceso neuropsicológico donde el ser humano se sienta a tratar de recibir por primera vez algo que lo haga sentir primero eufórico y después satisfecho y después alegre. Lo que sucede es que al final los eufóricos son solamente... Pero maestro, este mundial ha sido un fenómeno muy peculiar. Partidos muy peleados, equipos que de repente parecían que eran chicos, están muy bien entrenados, la técnica aquella que era exclusiva de ciertos países, ya es de todos. Usted puede encontrar un croata que hace gambetas como los argentinos, que eran los gambeteros, ¿se acuerda? Pero además el yogo bonito ya desapareció. Tienes un fenómeno, se habla mucho de los nacionalismos, de los 800, para números redondos, 800 jugadores registrados en el Mundial, 200 están defendiendo las casacas, países donde no nacieron. Mire. Estás hablando prácticamente 1 de cada 4. Y otra cosa muy peculiar, no están jugando fútbol, están luchando espíritus nacionalistas. Yo, argentino, le quiero ganar a los brasileños. Una frustración que hay en este mundial es no haber tenido el enfrentamiento de fronteras, Argentina contra Brasil, que lo estaban esperando los dos países, maestro. ¿Sí? Las dos poblaciones. Ese impulso nacionalista es lo que uno debería de alguna manera tratar de prevenir, pero es imposible. El nacionalismo está unido al deseo y al fervor de buscar y encontrar realidades que te hagan sentir más satisfecho que el vacío de la información que estás manejando ahora. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Una visión oscura de la sociedad. La justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la segunda temporada de una serie excepcional, Caballos Lentos, una serie inglesa basada en las novelas de Mike Herron. Un más que digno sucesor de John le Carré en el género de las novelas de espionaje. Un grupo de espías desechados, arrumbados en una oficina abandonada del MI5 británico, con una trama realista y al mismo tiempo muy compleja, donde se entremezclan desde las altas y bajas pasiones humanas hasta la geopolítica internacional. Es sencillamente fantástica, a mí me parece fantástica, y el personaje que interpreta Gary Oldman es uno de los mejores de su carrera. Que oír, hace un mes le recomendamos un disco con la banda sonora de Twin Peaks, aquella serie, una banda sonora compuesta por Angelo Badalamenti, este extraordinario compositor italiano que esta misma semana, a mitad de semana, falleció a los 85 años. Hoy lo vamos a recordar con otro disco especial que gira en torno a esa misma serie. Se trata de Twin Peaks Music from the Limit Event Series. Son 18 temas que son parte de la última parte de las 3 partes en que está dividida esa serie, y para muchos la mejor banda de sonido de toda la historia de Twin Peaks. Es una edición especial, hay que pedirla especialmente, se vende en vinilo solamente, es particularmente buena. Es cierto, y es un dato real, nadie lograba crear los climas sonoros que lograba Badalamenti. Así
hay que recordarlo con discos como este. Que leer un libro que me recomendó el maestro Quintanilla, La autopista Lincoln, de Amor Towles, el viaje iniciático de 4 jóvenes por el corazón de Estados Unidos durante la década de los 50. Una historia contada desde diferentes puntos de vista y con un elenco de personajes magnéticos, realmente magnéticos, cruzando todo el cosmos de la sociedad estadounidense de mitad del siglo pasado, desde vagabundos hasta aristócratas neoyorquinos. Una novela de encuentros y desencuentros, del cruce de la juventud a la edad adulta. Una novela, Viviana, excepcional. Pues ahí están tus recomendaciones, siempre buenísimas. Entonces, bueno, igual y no para este fin de semana, que todo el mundo está en posadas y fiestas, pero sí para llevárselas de vacaciones. Nosotros ya nos vamos, pero lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Simplemente consulte este símbolo QR, lo lleva directo a nuestro canal de YouTube y ahí puede ver todos los reportajes especiales y contenidos de todo personal. Tengo un gran fin de semana, con precaución en estas posadas, pero bueno, a disfrutarlas y a pasarlas muy bien. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.